Es mi asistente, pero me tiene que decir estas cosas porque... ¿Eh? Para ustedes que nos están viendo por Facebook Live, no se asusten, hermanos, no ajusten su televisión, su computadora, soy mismo. No que me venga a orejas. Tuve un corte de pelo. I'm saying, guys. Estamos estudiando en los domingos por la tarde concerniente a la disciplina congregacional. Disciplina congregacional, y estamos tratando con la pregunta: ¿quiénes deben ser disciplinados? La última vez que estuvimos juntos estuvimos viendo de que los que pecan contra nosotros son los que deben de ser disciplinados. Y estuvimos viendo Mateo capítulo 18 y versículo 15. Y estuvimos haciendo un exégesis de ese versículo. Y para ustedes quienes están con nosotros en los miércoles por la noche, hermanos, hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando Romanos capítulo 16 y versículo 17, en base a la pregunta: ¿quiénes deben de ser disciplinados? Y solamente quiero enseñarles algo que va con la clase de los miércoles, porque ahí en Romanos capítulo 16 y versículo 17, noten lo que dice: mas os ruego, hermanos. Ese es Romano 1, que es la palabra transitoria, y luego 1 dice que os fijéis, y luego va el punto número 1. ¿A quién? A los que causan división. Punto número 2, tropiezo. Punto número A, en contra la doctrina. Y luego la palabra transitoria, y que va al punto número B, y que os apartéis de ellos. Este es el bosquejo. Este bosquejo entonces debe traducir a un bosquejo ya, y usted pone ya con sus propias palabras, todo, pero ese es el texto. Y ve que tan fácil es de ponerlo en un bosquejo, solamente buscando las palabras transitorias y luego el punto principal. Esta es la frase principal, o sea, la oración tópica, la frase principal que da y produce, ¿verdad?, la idea de la cual él quiere comunicar. Y la idea es que está rogando a los hermanos que hagan qué, y ya comienza a elaborar los puntos. Estos son los puntos subordinadores que hablan de todo esto. Y solamente quise enseñar eso para que la mente se comiencen a clic. ¿Entienden? ¿Ven cómo es tan fácil mirar un texto y inmediatamente sacar el bosquejo de ese texto? Y claro, ¿verdad? Usted tiene que ponerle la carnita, los huesitos, pero eso es fácil. Bueno, como dice Cristina, esto es para otro show, ¿verdad? Es para un miércoles, lo que estamos estudiando. Pero estamos viendo la disciplina congregacional, hermanos. ¿Y quiénes deben de ser disciplinados? Ya he mencionado que cuando nos reunimos la última vez, el hermano o hermana que peca contra nosotros, y claro, ¿verdad?, que uno tiene que entender que la clave ahí es el pecar, que quiere decir una violación de las Sagradas Escrituras.
no que ha violado su opinión o su preferencia, sino que una violación de las Escrituras. Dice la Biblia que el pecado, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, que es una transgresión de la palabra de Dios. Es todo. Si acaso fue algo en contra de su opinión, en contra de su preferencia, como se llama en inglés, get over it. Get over it. A mí no siempre vamos a recibir, ¿verdad?, lo que nos gusta a nosotros y lo que nos queremos, ¿verdad? Pero si ya es una lección de la palabra del Señor, entonces hay que tratarlo de una manera en que se demuestre el amor uno para con el otro. Pero vamos ahora entonces a mirar Romanos, capítulo 16 y versículo 17. Y miramos nosotros que primeramente vamos a hablar sobre la introducción a este texto. Y me refiero al fondo histórico, para que nosotros podamos entender debajo de qué circunstancias, qué es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, para que nosotros mejor entendamos el texto, le podamos sacar sentido en el por qué el apóstol Pablo escribe lo que escribe en esta ocasión. Usted recuerda que no se sabe concretamente, bíblicamente, quién fue el que estableció la iglesia en Roma. Sí hay algunos que enseñan esto, otros que enseñan esto, otro, pero realmente no hay ninguna evidencia bíblica que uno pueda decir, mira, aquí está el versículo, aquí está el párrafo, aquí está lo que la Biblia enseña concerniente a quién estableció la iglesia. No lo tenemos. Y hay varias enseñanzas dentro del Nuevo Testamento que viene a descartar, a destruir los argumentos que las personas han puesto concerniente a su opinión en quién posiblemente vino a establecer la iglesia ahí en Roma. Pero la palabra del Señor nos enseña que existe una posibilidad. Y la posibilidad era de que usted tiene que recordar que hubo varias dispersiones de los judíos a través de la historia. Varias dispersiones. El apóstol Pedro habla de una en primera carta de Pedro, capítulo 1, que él escribe a los dispersos, aquellos que han sido esparcidos. Hechos capítulo 8, versículo 1 adelante, habla de otra dispersión de los judíos, sobre una persecución que hubo a consecuencia de lo que Saulo, o el apóstol Pablo, estaba haciendo en aquel entonces. Recuerda que viene a morir Esteban y ya comienza una persecución en contra de la iglesia. Ahí habla de otro dispersamiento de los judíos. Y mi punto es que la palabra del Señor nos enseña que a consecuencia de esas dispersaciones que hubo de los judíos, algunos de ellos llegaron ahí en la ciudad de Roma. Sabemos esto porque cuando el día de Pentecostés se presenta en Hechos capítulo 2 y versículo 10, noten que entre la multitud que se había reunido para el día de Pentecostés había unos de Roma. Recuerde que para los judíos era necesario que ellos vinieran a la ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas judaicas. Y allí están los de Roma. Ahora, es posible, porque no tengo tampoco ningún versículo, que algunos de los de Roma obedecieron el Evangelio, porque yo sé bien que van a decir, bueno, ¿cómo sabe usted esto? Bueno, yo solamente estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Es posible que algunos de los que estaban ahí obedecieron el Evangelio y luego regresaron a Roma. Porque cuando Pablo está escribiendo su conclusión a esta carta, a esta epístola, en Romanos capítulo 16, él habla de varias congregaciones gentiles en aquel entonces. Habla de varias personas quienes él está exaltando por el trabajo que ellos han hecho por el Señor. Entre ellos Priscila de Aquila, Febe, varias personas. Y es posible que estas personas regresaron a Roma y ellos fueron los que establecieron la iglesia. Ahora, son personas que
posiblemente no recibieron mucha instrucción de parte de los apóstoles. Y digo esto porque el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 1 versículo 11 de que él está en ansias para ir a Roma para poder distribuir algunos dones a ellos. Los dones únicamente se podían transmitir de los apóstoles a los cristianos por medio de las manos, la imposición de manos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 6. Ahora, esto destruye de que Pedro estuvo en Roma, porque Pedro era un apóstol. ¿Y por qué no dio dones en aquel entonces? Pablo dice, estoy en ansias para ir a ustedes, para darles dones, para establecerlos. Es decir, la palabra establecer quiere decir para que concretamente sean maduros en la doctrina, para que así ustedes puedan liderar la iglesia. La misma fraseología que usa en Hechos capítulo 14, el versículo 23, o 22 y 23. Entonces, miramos que es una posibilidad esto, y se acerca y se apega más a la palabra del Señor. Y si acaso entonces así fue, entonces esto quiere decir que el Pentecostés fue en la edad de 33. El apóstol Pablo se bautizó en el año del 34-35. Él escribe esta carta a los romanos en el año 57. Solo miren la diferencia. La iglesia ya tenía su edad ahí en la ciudad de Roma. Para cuando Pablo le escribe esta epístola a los hermanos en Roma, pues ya tenían por lo menos una existencia de, 20 años. Y aún todavía no habían sido enseñados, establecidos como el apóstol Pablo quería que se estableciese. Y esto en sí trae problemas, porque estamos hablando de cristianos con conciencia débil, estamos hablando de cristianos mediocres en el cristianismo, que aún todavía quizá no se miraba la firmeza en las cosas de Dios, sino que les faltaba. Y entonces ya comprendemos en por qué el apóstol Pablo se dedica 8 capítulos de esta epístola, de este libro, solamente sobre la salvación. Porque seguramente los judíos, los judaizantes, aquellos que obedecieron el cristianismo, ¿verdad?, a Cristo, sometieron el evangelio, andaban ahí enseñando y no había ninguna firmeza concerniente a su salvación. Y los primeros 8 capítulos se dedican a eso. Y luego los capítulos 9 a 11 de la epístola a los romanos, noten que Pablo habla de los judíos, de que sí, Dios los escogió a ellos, pero que su justicia, su celo no era conforme al celo de Dios. Como que ya miramos el cuadro, ¿verdad? Estamos poniendo un rompecabezas y le estamos acomodando los pedacitos. Como que ya vemos un cuadro mucho más claro. Personas que eran débiles, que no tenían suficiente conocimiento en la palabra del Señor, y los judíos tomando ventaja de ellos, los judaizantes. Y luego ya los capítulos del 12 al 16, el apóstol Pablo ya comienza a hablar sobre principios de la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Como que el apóstol Pablo ya quiso establecer una firmeza de ellos. Por lo que siendo esto entonces la cultura en ese entonces, y luego tenían que tratar con el politeísmo religioso en esa ciudad. Es decir, había una multitud de dioses. Y Roma también, pues, también tenía, no solamente tenían que tratar con eso, pero también había mucha inmoralidad, el homosexualismo. Porque los romanos, ¿verdad? Eso se ve mucho, por eso en Romanos capítulo 1 usted va a ver, ¿verdad?, que Pablo habla un poquito del homosexualismo, el lesbiano, todo eso, Pablo habla sobre eso, que el hombre ha dejado su naturaleza y ha tomado la naturaleza de la mujer.
Por lo que miramos todo esto. Entonces, imagínese usted, siendo miembro de la Iglesia de Cristo ahí en Roma y teniendo todos sus problemas en la sociedad, y quizás aún habían infiltrado dentro del cuerpo de Cristo Jesús, porque no había personas que le habían enseñado concretamente. Entonces ya entendemos por qué el apóstol Pablo termina su epístola, ¿verdad?, con lo que él escribe. Y por eso regresamos ya a Romanos capítulo 16 y versículo 17, en donde lo vuelvo a leer, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Por lo que vamos a hacer entonces un exégesis de este versículo. Y hablemos un poco de la introducción que nos lleva al punto número 1. Y el punto número 1, ¿verdad?, es que debemos de, fijéis, dice, que nos debemos de fijar. Esta palabra es una palabra que griega, copeo, que el apóstol Pablo usa ahí. Y esta palabra simplemente quiere decir poner atención, pero es una atención cuidadosamente, una atención en donde uno está estudiando y viendo cuidadosamente. Una ilustración que puedo usar es: nosotros vivimos cerquita del mar, ¿verdad?, nos gusta ir a la pesca, pescamos pescados, pescamos peces, comemos el pescado, ¿verdad?, y luego ya lo ponemos en el horno y ya está listo, ¿verdad? Pero no solamente lo cortamos como un steak y lo comemos, sino que comenzamos a hacerle así, ¿verdad? Y luego ya después de que lo tengamos como masita, a la boca. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos miedo de los huesitos, de las espinitas, que se toran aquí en la garganta y al hospital. Bueno, esta es la palabra que debemos nosotros de investigar cuidadosamente los asuntos. Y la razón en por qué, hermano, el apóstol Pablo está hablando de esto. Recuerde que esa es la definición que nos dan los lexicógrafos. La razón por qué el apóstol Pablo nos da esto es porque en ocasiones nosotros escuchamos rumores de ciertas cosas. ¿Verdad que sí? Yo seguro que usted posiblemente ha estado con hermanos o hermanas y de repente, ¿verdad?, en la conversación se hace muy fácil comenzar a hablar con un hermano, ¿verdad?, ya sea de predicador, y comienzan a hablar de cosas, ¿verdad?, que uno se pone a escuchar y se da cuenta que pues eso no está conforme a la palabra de Dios. Pero no debemos hacer un juicio inmediatamente, sino que debemos de escopeo, debemos de investigar, debemos de indagar cuidadosamente en estos asuntos. Porque ¿cómo voy a hacer yo un juicio? ¿Cómo voy a hacer yo un juicio, verdad, sobre ciertas cosas sin aún estudiado o investigado? Esto es lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Cuando Dios estableció a los ancianos, al pueblo de Dios, y cuando les dice a los ancianos que de cierto problema, ellos dicen que vengan a indagar diligentemente, que vengan a hacer preguntas. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos. Les está recomendando, le está diciendo que ellos deben de fijarse, que os fijéis, que estudiemos el asunto concretamente para que lleguemos a una determinación. Recuerden, hermanos, estamos tratando con la vida de una persona. ¿Qué tantas veces se han mencionado mentiras de un predicador o de un anciano que solamente le ha arruinado la vida, no solamente de él, pero de toda la familia? Y al último se da cuenta uno, ¿verdad?, que no era verdad. ¿Cómo recupera uno ya la reputación, la confianza? El hermano anciano, el hermano predicador, en ocasiones ni regresan a predicar,
ni regresan a ejecutar su ancianato por causa de que pues ya es tarde para ellos. Es decir, de que tienen que volver a ganar la confianza de la congregación. Y aún todavía así, ¿verdad? Como que lo vemos como que, como Cantinflas, ¿verdad? Como que, ¿será o no será? ¿Me la estará pintando o no? O sea que no estamos a gusto. Y comenzamos a decir, ¿sabe qué, hermano? Mejor es bueno que no venga a hacer su trabajo. Y a lo mejor, hermano, es un buen anciano, un buen predicador, pero ya su vida se ha arruinado. Pero ¿qué también de un simple miembro del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Qué tantas veces hemos visto que las vidas de esas personas se han arruinado y se apartan de la iglesia, hermanos? Se apartan. Y comienzan, no, que esos hipócritas ahí, que ya comienzan a mirar la iglesia diferente. Simplemente porque no os fijamos, no investigamos detalladamente el asunto. Es fácil hablar, pero ya cuando uno habla y están las palabras, cuán difícil es de recogerlas. Y más si estás tratando con una persona que es orgullosa, que nunca se va a arrepentir y nunca te va a pedir perdón. Es difícil. Hermano mío. Hermano, quiero comentar de lo que está hablando, hermano. Quiero hablar de hermanos en Cristo que No mencionar nombres, ¿verdad? no, hermanos en Cristo, hermanos, que dejan un poco de congregarse o hablando en sí, de que si ya veníamos por la mañana, pues ya no vienen en la tarde, por X razones, pero aún así, hermano, conociendo la palabra, todavía siguen usando palabras de denominaciones en el cual da el mismo conocimiento de que por la razón de no seguirse congregando no están creciendo, no están aprendiendo. Y eso sí, como menciona ahí Romanos 15:15 en adelante. Correcto. Por eso Pablo les escribe a ellos que son hermanos, porque ahí nos dice en Romanos 15:15 en adelante lo que Pablo les escribe, dándoles el conocimiento, pero para que sigan creciendo. Así es. El crecimiento espiritual es muy importante en la vida de todos nosotros, porque nunca vamos a llegar, y hablando un poco de esta manera, nunca vamos a llegar a la perfección que debemos de llegar, pero sí llegamos a un tipo de perfección, y es por medio del conocimiento. La perfección última será cuando, dice 1 Juan 14, versículo 1, cuando ya miremos a Cristo ojo a ojo, cara a cara. Esa será la perfección máxima, pero podemos llegar a una perfección, y esa perfección viene por medio de la palabra de Dios. Y por eso es que vemos a una congregación, pero todos estamos en diferente nivel. Y la perfección, ¿verdad?, es cuando podemos ver un objeto. El que está debajo del objeto está mirándolo de abajo, mira algo diferente. El que está arriba del objeto mira de arriba hacia abajo. El que está al nivel del objeto solamente mira lo que está enfrente de él. Solo que miramos las cosas diferentes. Entonces tenemos nosotros que tener paciencia, ¿verdad?, con aquellos los cuales lo están mirando de otro nivel, para poder ayudarles y alcanzarles, ¿verdad?, que miren el objeto de donde yo lo estoy viendo. Y es lo que Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Él vino a enseñarnos en ver a Dios como Él lo conoce, su Padre. Y claro, ¿verdad?, para llegar a ese punto necesitamos la edificación de la palabra de Dios. Para llegar a ese punto, y la madurez. Y es por esto que hay conflictos, ¿verdad? Los conflictos son buenos. Dice Santiago capítulo 1 versículo del 3 al adelante, que por lo que uno pasa como cristianos son buenos, porque nos ayuda para llegar a la perfección, para que seamos cabales. Pero no lo miramos diferente. Algunos lo miran como los conflictos, ¿verdad?, como oportunidad para pelear, para establecer pleitos entre uno y el otro, para dividir, etc. Pero son buenos los conflictos. Pablo dice, ¿verdad?, que es necesario que haya ¿qué? Vamos a ver la palabra división, ¿verdad? Es necesario, pero lo que recuerda el texto, 1 de Corintios capítulo 11, es necesario que haya división para que nosotros entiendamos quiénes son
los que están en Cristo Jesús. Pregunta o comentario de esto, hermano. Vuelvo a repetir, dice Romanos capítulo 16, versículo 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongan atención y que vengan a analizar bien. ¿Vale? Analicen bien las cosas. Recuerde, está tratando con un hermano o una hermana. Está tratando con un alma. Y queremos ayudar, no queremos escucharlos y ponerlos aparte. Queremos ayudar. Y todo depende del tono y la manera en cómo nos acerquemos a ellos, a las personas en pecado. Ya hablamos de esto en la primera cita de Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Alguien más? Entonces, ¿en quién debemos nosotros de investigar, de tener cuidado, de mirar detalladamente? Dice aquí que debemos de, primeramente, a los que causan ¿qué? División. Y esto no nos debe sorprender, hermanos. Yo siempre he dicho que en la iglesia de Cristo se encuentran diferentes categorías de miembros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante nos habla de eso. Existen los espirituales, existen los niños en Cristo Jesús, existen los recién convertidos y existen los carnales. Diferentes categorías de miembros en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero así como existen diferentes categorías de miembros en el cuerpo de Cristo Jesús, también existen miembros, ¿verdad?, que su propósito dentro del cuerpo de Cristo Jesús son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué aceptan a Cristo Jesús algunos? No lo sabemos hasta que no se venga a hacer patente ante nosotros en por qué vino a aceptar a Cristo Jesús. Y algunos son personas contenciosas, personas que les gusta la división. Esta palabra, la verdad, división, es una palabra interesante, una palabra que viene a decir, la palabra copeo, ¿verdad? Esta palabra es la palabra, es la palabra griega que se usa ahí, dichatasi. Son dos palabras griegas. Esta palabra quiere decir separación. Esta palabra aquí quiere decir facción o sedición. En otras palabras, poniendo estas dos palabras juntas, los lexicógrafos nos dicen que una persona que causa división es aquel o aquella que viene a separar a un grupo de personas para que se vengan a rebelar en contra de la autoridad. Es lo que andan haciendo ahorita toda esta gente allá en nuestra ciudad, ¿verdad? El famoso Antifa y estos otros, ¿verdad? Estos son divisionistas. No les interesa nada más que solamente dividir, es decir, de formar grupos separados de la sociedad para que vengan a rebelarse en contra de la autoridad. Bueno, así como lo está existiendo ahorita, y noten todo el daño que están causando, hermano. A ellos no les importa el bienestar de Estados Unidos. Si le importara el bienestar de Estados Unidos, si le importara el bienestar de los dueños de los negocios, si le importara de todo esto, ¿verdad?, no anduvieran quebrando ventanas, no anduvieran metiéndose y saliendo, ¿verdad?, con bolsas de Full Locker, un montón de tenis y cachuchas y todo, ¿verdad? No anduvieran haciendo eso. Bueno, así como vemos a esos grupos, esta palabra viene a decir, hay personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús que se gozan, se deleitan en causar grupitos que se rebelen en contra de la autoridad. ¿Saben ustedes eso? Que digan, ¿entre la iglesia? No puede ser posible, ¿no? Sí lo hay. Lo hubo en el primer siglo. ¿Recuerdan Alejandro? Alejandro fue un divisionista. En Hechos capítulo 19, él vino a traer en alboroto a toda la ciudad de Éfeso, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque Pablo vino predicando
y le estuvo afectando el dinero que están haciendo con los templencillos de las diosas Diana, ¿recuerda? Y causó un alboroto. Él fue un divisionista. Y hay personas, ¿verdad?, que vienen a hacer esto, y usualmente los miembros del cuerpo de Cristo Jesús que vienen a hacer esto, hermano, son miembros que han violado la autoridad de Dios. Han violado la autoridad. Y para que ellos entonces, el enfoque no sea específicamente en ellos, comienzan a formar grupitos, facciones. No van y hablan con el liderazgo de la iglesia, sino que con un hermano. ¿Y saben con quién van? Vuelvo a repetir, dentro del cuerpo de Cristo Jesús existen los débiles, existen los niños, existen los recién convertidos, existen los carnales. Van con estos. Van con estos. No van con el espiritual. Porque este luego le para, stop, alto. Esto de aquí, ¿verdad? Los espirituales son los que Dios escoge para que arreglen situaciones dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando uno es sorprendido en pecado, manden a un débil, manden a un niño en Cristo, manden a un recién convertido, manden a un carnal. Dice, manden a ¿quién? Un hermano espiritual. Cuando se necesita arreglar asuntos, conflictos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, que no hay entre vosotros débiles en Cristo, que no hay entre vosotros niños en Cristo, que no hay entre vosotros recién convertidos, que no hay entre vosotros carnales. Dice que no hay entre vosotros espirituales. Todo el tiempo el espiritual es el cual Dios escoge para que se arreglen los asuntos. Y el divisionista sabe con quién ir. Ya entonces comienza el divisionista, ¿verdad? El líder a lavarles el cerebro y comienzan a formar grupos. Y entonces esta gente de aquí, hermano, no actúa con inteligencia, sino que actúa con emociones. Porque es lo que usa el divisionista para formar su grupo. Emociones. Los alborota. Los viene a alborotar, los viene a levantar las emociones de enojo, ¿verdad? Y comienzan ya entonces las emociones, y ya cuando la situación se convierte en algo emocional, hermano, no vamos a llegar a ningún lugar. Porque es cuando los enojos comienzan a salir. El enojo, la ira, la gritería, y en ocasiones hasta, no sé si ya he platicado aquí, una vez yo pasé por eso, que le dije a una hermana a la otra hermana, vamos para afuera, baby, arreglamos las cosas. Una hermana contra otra hermana. Emociones los lleva a ese punto. Y es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí de un divisionista. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Mano? Entra en un sistema de manipulación, hermano. Sí. Como líderes. Sí. Lo que pasa. Así es. Y más si el débil o el niño, ¿verdad?, recién convertido, le trae algo al anciano, al predicador. Ya cuando hay esa espinita, no, hombre, ya agarran cuerda. Ya cuando lo traen en contra del líder, ¿verdad?, ya no está atrás, ¿verdad? Y estas personas que acaban de visión, hermano, ¿dónde creen ustedes que están? Atrás como cobardes que son. Y los avientan a estos al frente, ¿verdad? Ya enojados, por delante. Y esto es lo que Pablo dice: que os fijéis aquellos que causan dictatasis, división, dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero también, hombre, se relojó. Dale. Tropiezo. Esta palabra
Es la palabra griega ¿la conocen? Escándalo, ¿verdad? Escándalo. Son personas que vienen a causar escándalo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Estas son personas quienes su actitud en hacer las cosas y llevar a cabo las cosas, ¿verdad?, causan un escándalo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Que los demás miembros, ¿verdad?, comen es lo que le tropiezo. Su manera de vivir, su manera de expresar. Cuando un hermano allá afuera, ¿verdad?, y de repente, puede ser el hermano que está fulano así. Sí. Oye, mira lo que trae en la mano. Y trae una banda. Ya andamos ahí con la banda. Y de repente, ¡pum! Y ¡pum! Ay, no puede ser el hermano tal fulano. Ese hermano es un que está causando tropiezo. Porque vuelvo a repetir, regresamos a estas categorías de miembros. Estas categorías de miembros, hermanos, sus conciencias son débiles. No están ahorita bien formadas. Por lo tanto, causa tropiezo a estos. Recuerdan que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 29, él habla de la conciencia de los otros, no la de él. Dice el apóstol Pablo, nadie tiene lugar de juzgar mi conciencia, sino que yo hablo de la conciencia de los otros, porque ellos son débiles. Pero sabiendo que tenemos nosotros una conciencia, hablando de los espirituales, una conciencia fuerte que podemos soportar, ¿verdad? Hay cosas que a mí no me molestan, porque yo entiendo, ¿verdad?, todo el aspecto de estas cosas, no me molesta. Pero hay hermanos que lo que a mí no me molesta, estos hermanos no, hombre, se revientan, se desbaratan. No, que hermano, que que lo hace. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 12, si un hermano se ofende por lo que tú haces, pero tú sabiendo bien que no es pecado, se ofende, dice que mejor que no lo hagas. Mejor no lo hagas. Porque estás hiriendo las conciencias de estas personas. Ahora, ¿es pecado? No es pecado. El apóstol Pablo ahí no habla que es pecado. Dice, es mejor que no lo hagas. Porque entonces vienes tú a pecar en contra de su ¿qué? Conciencia débil. Porque ya no estás considerando a tu hermano. Pero lo que está haciendo la persona no es pecado. Pablo dice, sentarse y comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Pero si alguien me dice, esta carne fue sacrificada a los dioses, y luego está un hermano y diga de mí que es un niño en Cristo recién convertido, yo no quiero nada de eso. Y lo hago por causa de él, no porque es pecado. Si no estuviera ahí conmigo, dame el cuchillo y el tenedor y punto. Come la carne, porque no me va a molestar. No es pecado, pero esto es lo que es la palabra tropiezo, hermanos. Una persona que causa escándalo. Y claro, ¿verdad?, que un escándalo dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pues se lleva mucho tiempo para arreglar, hermanos. Porque estamos tratando con hermanos débiles en la fe. Y tenemos que ayudarles para que ellos también puedan reparar. Hay personas que emocionalmente quedan medio tramados, porque no entienden, no comprenden. Y con eso uno tiene que tratar. Y se lleva tiempo en algunos hermanos para poder llegar al punto que deben de llegar. Hermano Reyes. Por eso es importante, hermano, la palabra que dice que analicemos, porque cualquier palabra, mala palabra, buena palabra, o cualquier acto de nosotros puede llevar a nuestro hermano débil a caer, o lo podemos ayudar. Así es. Por eso siempre debemos analizar, porque podemos entrar por lo emocional o por lo espiritual, como usted dice. Y regresa a esto. Actuar
como hermanos espirituales. Y así es. Cómo entrar, cómo actuar, cómo hablar. Entonces, ya cuando hagamos todo esto, ¿verdad? Luego dice aquí que os apartéis. ¿Quién debe ser disciplinado? Aquí viene la disciplina. Que os apartéis. Y claro, ¿verdad? Que aquí no incluye la una y la segunda amonestación. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 10 dice, el hermano que causa división, después de una y dos amonestaciones, ¿qué dice? Rechaza. Ahí sí habla la segunda y la tercera. Hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Recuerde que estamos tratando de salvar el alma de la persona, pero en ocasiones tratamos con personas que son bien rebeldes, bien orgullosos, y no podemos hacer nada, únicamente de apartarnos. Y la palabra que se usa aquí para apartarnos quiere decir ya desviarnos de ellos, de su compañía. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14, no lo tengáis, ¿por qué? Por enemigo, sino que amonéstale como a hermano. A mí me duele cuando una persona, ¿verdad?, ya no viene a la iglesia y va uno a visitar y comienza a hablar de ahí, no, hombre, comienza a hablar mal de un hermano o de un hermano, me duele, me duele. Entonces, yo no sigo la onda de tal hermano o hermana, sino que ahora trato de ver a ver cómo puedo reparar, cómo puedo volver a construir una mente sana en tal persona. Que llegue al punto en donde yo pueda trabajar con él para poder arreglar el problema. Porque ahorita tiene una visión donde él únicamente está viendo el problema y no va a llegar a ninguna parte. Y es posible que nomás al mirar al hermano, ¿verdad?, se le revuelva el estómago. Me revuelve el estómago. No miran a tus hermanos, no, hombre. Pero lo que uno tiene que traerlo al punto en donde pueda trabajar con él. Lo tengo que ver como hermano, ¿sí, hermano? Le entra la emoción a él. ¿Mande? Le entra la emoción. Sí. Ya no está pensando espiritual. Correcto. Ya cuando, sí, las emociones de la ira, de enojo, ¿verdad?, de tristeza, de amargura, es muy difícil, ¿no? La amargura, la ira, el enojo en una persona es difícil de tratar con ellos. Y ya han notado ustedes que han tratado con personas así, ya cuando van de visita, ya comienzan con las maldiciones. ¿No han visto ustedes? Ya comienzan con las maldiciones. Y se queda uno como que, oye, pues, este hermano, ya pueden salir, no que este hijo de, ¿me entiendes? Pues hermano, pues sí, es hermano en Cristo, pero ya comienza la maldición, ya comienza a salir lo que realmente está ¿qué? Porque la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Oiga, pues nunca arregló ese asunto en su vida. Fue bautizado en vinagre, ¿o qué? Porque no hubo nada. ¿Mande? Pero contestan, a ese se me sale, ¿cómo se va? ¿Mande? Contestan diciendo, se me sale. Pues si no dice perdón ni francés, ni que francés. Excuse my French. Pero sí, y yo en corto traté de conversar así que de repente, oye, me tiraron fuera de onda porque, oye, pues nunca había oído a este hermano hablar de tal manera. Pero y el enojo saca todo eso. Por eso dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, que la ira o el enojo hace que el hombre haga cosas de locura. Cosas de locura. Y ahí está. Esos son los locuras. Pero que entonces dice que os apartéis. Segunda persona que debemos de apartarnos es el que causa división o tropiezo. Segunda Biblia, Romanos capítulo 16, versículo 17. Ya el tiempo se me acabó. ¿No tienen preguntas o comentarios? Algo que añadir a eso. Hermano, Sí, hermano. yo quería comentar, ahorita dijo usted de que yo caí en una depresión, mi propia experiencia, por 3 años. Yo empecé se me olvidaban las cosas espirituales. Cuando yo sano, yo tuve que aprender a hacer cuenta como una niña de nuevo. ¿Es cierto eso? Correcto.
Es un proceso de volver a edificar, porque está ya volviendo a establecer, a poner en una fundación concreta la conciencia de uno. Así es. Porque eso es lo que viene a dañarte, Ya. la conciencia de uno. Entonces, es nuestro proceso de pensar, nuestro proceso de recibir cosas y tratar de hacer sentido de ellas. Y cuando ya no está funcionando bien, entonces nada tiene sentido. Nada. Sino que uno quiere nomás quitarse la vida. Quiere cometer este suicidio, ¿verdad? Porque pues ya nada tiene sentido. Decimos. Si puede, ya ese estado, hermana, se le llama en inglés, se llama despondent. Yes. Y ya no responde a nada. No importa, ¿verdad? Ni a las cachetadas, ni a nada, no responde a nada. Porque ya está bien más para allá que para acá. Por lo que ya ha perdido ese punto y es muy peligroso. Yes, it is. Yes. Muy peligroso. David se encontró en la orilla de esto cuando cometió el pecado con Betsabé. Y lo vemos en varios salmos. En Salmo 51, ¿verdad? Él dice que siempre traba ese dolor dentro de él, esa amargura. Y es difícil, hermano. Muchas veces jugamos con el pecado, ¿verdad? Y no estamos toreando con él, pero cuando el pecado nos agarra y nos da una zarandeada, pues no, hombre, eso está difícil. Y entonces ya comprendemos y entendemos el poder del pecado. Y a varios cristianos que juegan con el pecado entran y salen, ¿verdad? Como que, y al rato, ¡pum! Te lo pesca. Y le da una zarandeada tremenda. Que ya no puede uno salir de ello. Ni llorando. ¿Mande? ¿Qué pasa después de siendo consumado, no? Entrando a las manos, a la autoridad de Satanás, es difícil. Así es. ¿Alguien más? Ahí en la Gálatas 4:9 se nos ahora, conociendo a Dios romano y siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice el apóstol, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Sí, porque Pablo está admirado, ¿verdad? Por eso empieza con Gálatas 3, o Gálatas insensatos, que nos ha maravillado, ¿verdad? Y Pedro lo pone más drástico, para decir que es como el perro volviendo su vomito. Se vomita el perro y luego lo mira bien sabroso, ¿verdad? Y va y lo come de vuelta. Está poco horrible eso, ¿verdad? Pero así pone Dios al pecador, que deja la luz, que deja su estado de cristiano y regresa al mundo. Dice, es como el perro que vuelve a su vomito. Y también habla del marrón ahí, ¿verdad? Sí. Y realmente entendemos que ya cuando un cristiano llega a ese punto, hermano, es que ya ha perdido todos sus sentidos. Ya a la luz le dice tinieblas y a las tinieblas le dice luz. Es lo que le pasó a los israelitas. Y es cuando Dios ya permite una mente deprobada. Esta palabra, Dios nos da oportunidades. Y muchos dicen que Dios nunca nos rechaza. No, nosotros rechazamos a Dios, dice Isaías 59, 1 y 2. Pero llega a punto cuando rechazamos a Dios, que pensamos que podemos regresar, no, ya no hay. En inglés es point of no return. Punto de no regresar. Ya nos envolvemos completamente en el pecado. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28, una mente reprobada. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl, verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Está bien más? Bueno, si no hay nada más, entonces terminamos nuestra lección hoy en esta tarde. Pero queremos darle oportunidad a usted, si acaso nos visita hoy en esta ocasión, y pues siente de que tiene que hacer las cosas bien con Dios, le rogamos para que así usted venga y pida la oración de la congregación para que pueda llegar a ese punto. Si entre nosotros existen personas quienes
y han pensado por algún tiempo de ser bautizados o bautizadas y lo quieren hacer esta noche, le invitamos para que lo hagan. La invitación siempre está de pie. Y la razón en por qué entonamos un canto de invitación al último, porque le queremos dar tiempo a usted para que medite, no solamente en la lección que hemos estudiado, sino en su situación ante Dios, y para que así pueda hacer lo que es correcto. Así que, puesto de pie, vamos a tener un canto de invitación.